Hola amigos, Dios les bendiga. Acompáñenme al estudio bíblico del día de hoy. Hola amigos, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí conmigo este día. Aquí ahora vamos a continuar con nuestros estudios bíblicos en el primer capítulo de Juan. Los estudios anteriores tratamos con Juan 1:1 al verso 4 y después del verso 4 al 14. Y ahora vamos a continuar del verso 15 en adelante. Pero antes de que comencemos, quisiera invitarles a todos ustedes que si les gustan esos estudios, que por favor se suscriban a este canal, denle un like a este video y compartan este video en todos los lugares del internet o por de la media social, sea por su Twitter, sea Facebook, sea su YouTube. Ustedes pueden compartir estos estudios donde ustedes quieran, ¿ok? Bueno amigos, entonces ahora ya dicho eso, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el verso 14 otra vez, Juan 1:14. Y dice que ya lo miramos, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, ya miramos aquí que el verbo era Dios y que el que tomó carne era Dios. Y dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice gloria como del unigénito. El término unigénito del Padre es un término muy interesante. Acá en el griego pueden ver monogenes. Monogenes puede tener muchos significados, pero uno de esos significados es único, único de su clase. Ahora vamos a ver algunos léxicos para ver si nos pueden dar una ayuda a qué es lo que significa monogenes, que es unigénito. Y recordemos que los significados de los términos siempre se toman de sus contextos, no aislados fuera de sus contextos, pero de todas maneras vamos a ver unos léxicos para ver cómo es que se usaba este término en aquellos tiempos. Y aquí podemos ver en la nota del SIL, Summer Institute of Linguistics Exegetical Summary Series, podemos ver que aquí cita el Louw-Nida. El Louw-Nida era son lingüistas. Nida parece que ya murió, pero escribieron muchos libros muy importantes, expertos en traducción de la Biblia. Aquí dice monogenes, pertaining to what is unique in the sense of being the only one or the same class. Perteneciendo a siendo único en el sentido de siendo el único de esta misma clase. Así que unigénito en este sentido no tiene que ver con el sentido que fue creado, sino con el sentido que es único, único de su clase. Entonces, vamos a seguir aquí mirando. También tiene aquí cita el léxico de Walter Bauer, Arndt Gingrich. Vamos a ver qué es lo que dice. Pertaining, fíjate, aquí está, monogenes, el término unigénito. Y estos son léxicos que usan los eruditos. Pertaining to being the only one of its kind within a specific relationship. One and only. Teniendo que ver con siendo el unigénito de una clase, que siendo único. También lo menciona acá en el 2. To being the only one of its kind or class, unique, siendo único. Entonces, esto no tiene que ver en el sentido de que este verbo que se hizo carne fue creado, sino que está hablando que miramos la gloria de su uno y unigénito. Bueno, aquí estamos hablando entonces ahora del verbo hecho carne. Y ven cómo se habla como de una relación. En el verso 15, ahora comienza a hablar de Juan el Bautista. Y dice, Juan dio testimonio de él. ¿Ok? ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Esto es algo muy interesante porque ¿por qué está diciendo que era primero de él? Quiero enseñarles una cosa. Aquí está hablando del Hijo de Dios. Está hablando del unigénito. Y en Lucas capítulo 1, verso 24, les quiero demostrar esto porque no puede decir Juan el Bautista que el Hijo de Dios era antes que él. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista nació actualmente 6 meses antes de Jesús, de la Virgen María. Entonces, esto es muy interesante, porque realmente existía Juan el Bautista, literalmente, antes de Jesús. 6 meses. Y vamos a ver. Ok, comenzando de Lucas 1:24, y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y recluyó por 5 meses, diciendo,
Así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. En el verso 26 dice, y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Así que ve que ya tenía Elizabeth su embarazo. Aquí dice en el verso 24 que ahí tenía su embarazo ya 5 meses ahí. Y después en el verso 26 dice que en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces van 6 meses después y fue enviado a Nazaret a una virgen, dice el verso 27, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. En el verso 28, y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Bueno, el punto aquí es que ya estaba embarazada Elizabeth, al menos 5 meses, o al sexto mes el ángel Gabriel fue a María para darle estas noticias que ella iba a tener a Jesús. Y acá podemos ver en Lucas 1:56 y 57, y María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y ese era Juan el Bautista. Entonces el punto aquí es que Juan Bautista nació al menos 6 meses antes que Jesús, pero Juan Bautista dice que Jesús era y existía antes que él. Esto nos indica de la preexistencia de la persona del Hijo de Dios. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, entonces aquí de estos textos podemos ver que Juan el Bautista nació actualmente 6 meses antes que Jesús. Ok, vamos a continuar pues aquí para ver otras cosas. En el verso 15 otra vez dice, Juan dio testimonio de él. Entonces podemos ver que Juan Bautista, el Bautista, existió 6 meses antes que naciera Jesús. Entonces, ¿cómo es que Juan el Bautista dice que hablando de Jesús, existía antes que él? Porque realmente existió Juan el Bautista antes que Jesús. Al menos que se esté refiriendo al Hijo de Dios en su preexistencia. Y esto vamos a ver ahorita que es realmente la interpretación correcta, porque lo vamos a ver en su contexto, y es algo muy poderoso. Y es más evidencia de la preexistencia del Hijo de Dios. Ok, entonces dice aquí, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y algunos lo traducen, bueno, quiere decir esto que solamente tenía un rango más alto que él, y sí lo tenía, pero no solamente significa eso, porque después dice, era primero que yo. Ok. Y vamos a continuar porque yo tengo muchas notas que quiero leer sobre esto. ¿Por qué no? Dejen volteo a unas notas que tengo aquí. Ok. En Juan 1:15 dice el texto, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Esa es la Biblia de las Américas. Otra dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Reina Valera, 1960. Otras traducciones dicen, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Nueva versión internacional. Aquí va otra. El que viene después de mí es superior a mí porque ya existía antes que yo naciera. Castellán. Otra traducción, él es más importante que yo porque vive desde antes que yo naciera. Biblia en lenguaje sencillo. Observe que Juan el Bautista está hablando de Jesús, ya que Jesús se le había acercado. Y eso lo pueden ver en Mateo 3, 11 al 13 y Marcos capítulo 1, verso 9. Y dice, Juan dio testimonio de él. Y luego dice, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque ya era primero que yo. Note que el Bautista no podía haber estado hablando acerca de la carne del Hijo, Jesús, como existiendo antes de él. Porque en la actualidad, como ya les mencioné, el Bautista nació y existió antes de Jesús, hablando de la carne, al menos 6 meses previos. Y quiero que escriban estos textos para que lo comparen. Lucas capítulo 1, verso 24, verso 36, verso 57.
Y también Lucas capítulo 2, verso 7. Entonces el Bautista debe haber estado hablando sobre el Logos, el cual es el Hijo, Jesús, la persona del Hijo de Dios, preexistente. Otra vez demostrando que la identidad de este que tomó carne era el Logos, siendo el Hijo de Dios, y vamos a demostrarlo más en contexto, y también siendo Dios. Es el Hijo de Dios y es Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne. Y Juan Bautista dice que Él existía antes que el Bautista. Y vamos a ver que ese Él es el Cordero de Dios. Y Juan Bautista dice explícitamente que ese Cordero de Dios es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios siempre es la persona del Hijo de Dios, demostrando que ese que preexistía era la persona del Hijo de Dios, siendo Dios, con la persona del Padre y aún siendo ese mismo Dios. Juan 1.1. Y ya pueden ver los previos estudios que hicimos sobre esto para que ustedes puedan ver de lo que me estoy refiriendo. Ok. Entonces ahí dice que era porque era primero que yo. En el verso 16, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ahí se usa la preposición día otra vez con el caso genitivo indicando que es acción mediadora. Esto indica que aquí donde dice, aquí dicen, mira, día Jesucristo egeneta fue dada por medio de Jesús. Esta gracia fue dada por medio de Jesús. Es la misma preposición que se usa en Juan 1.3, donde dice que todo fue creado por medio de él. Ahora entramos en el verso 18, que dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, aquí hay mucha información. Aquí también hay unos variantes textual en los textos griegos. Les voy a leer aquí la Reina Valera. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha declarado. Observen como una dice el Hijo unigénito y otra dice el unigénito Dios. Eso es porque hay algunos variantes aquí con los manuscritos y normalmente lo que hacen los eruditos es que se van con la lectura más difícil. Y la lectura ciertamente más difícil es el que dice el unigénito Dios. Recuerden que unigénito no significa que fue creado. Significa en este sentido aquí que se está usando que es único de su clase. Ok, pero vamos a demostrar esto. Okay? Vamos a ver poquito algunos comentarios. Yo tengo mucha información de esto en mi debate sobre Juan 1.1. De hecho, déjenme a ver si les puedo leer poquito de lo que tengo en esta sección para hablar poquito de esto, porque es algo muy controversial. Los manuscritos más antiguos tienen el unigénito Dios. Vamos a ver aquí qué es lo que tengo para Juan 1.18. Se lo voy a leer. Esta es parte de mi debate, si ustedes lo quieren leer, porque aquí tengo mucha información. Vamos a ver. En Juan 1.18 el texto dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Y aquí tengo una nota que dice, otras traducciones dicen, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Otras, esa es la Reina Valera de 1960. Y otras dicen, a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Eso también es la Reina Valera. Y esa Reina Valera es la de 1995. ¿Ok? All right. También tengo otra traducción que dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero su Hijo único. Ahí sale la idea de único, que está siempre con el Padre, nos los ha dado a conocer Castellán. A Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le declaró, Reina Valera Antigua. Y luego nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo unigénito, único, que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Dios. Biblia en lenguaje sencillo. Ok, entonces podemos ver que hay diferentes traducciones para esto, porque les digo que hay un variante en el texto griego. Bueno, y aquí yo tengo aquí, otra traducción dice, a Dios nadie lo ha visto nunca, el unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer, la NVI. El texto griego dice, monogenes theus haon eiston kalpan tu patros, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Recuerden, unigénito no significa que fue creado, significa que es único de su clase.
Mientras existe un variante textual significativo con este pasaje, sin embargo, todavía es un pasaje que semánticamente describe y paralela la interpretación de prostanteon en Juan 1:1. Bueno, déjenles leo una nota que tengo aquí a pie de página sobre el asunto de este variante. Algunos manuscritos antiguos leen el Dios unigénito, otros leen el Hijo unigénito. Los manuscritos más viejos con este texto son P75 y P66, dos pergaminos fragmentarios recientemente descubiertos que son primeramente textos de Alejandría, y estos leen el Dios unigénito. Sin embargo, hay también muchos manuscritos que también apoyan la lectura para el Hijo en este texto. En Juan 1:18 los mejores manuscritos tienen Dios único, monogenes, con frecuencia como unigénito, y realmente significa de una clase, único. Incluso si uno traduce unigénito, la idea no es de un Dios procreado, a diferencia de un Dios no procreado. Y eso tiene que ver con un único, siendo único de su clase. Ok, vamos a continuar. Ok, entonces esto está muy interesante y es un asunto que se puede durar mucho tiempo para estudiar. A ver si hago un video en detalle sobre Juan 1:18, pero ahorita estamos leyéndolo en contexto. Es interesante, dice que está en el seno del Padre. Aquí se usa el participio, es un verbo, participio masculino para existir. Y aquí se usa donde dice monogenes theos, haon. El unigénito Dios, el único de su clase, el único, si es que vamos a usar la idea de Dios, dice que ha existido siempre en el seno del Padre. Eso está muy pesado aquí lo que estamos mirando. Vamos a verlo en la Reina Valera, ¿ok? Porque yo sé que a muchas personas les gusta la Reina Valera. A Dios no le ha visto jamás el unigénito Hijo, si es que vamos a ir con Hijo, que está en el seno del Padre. Él le declaró. Ok, aquí estamos hablando de algo muy interesante. Dice que este Hijo, vamos a decir que es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Ese está es un participio presente. Nos denota una acción que continúa. O sea, siempre ha estado, siempre está en una relación íntima con la persona del Padre. Y aquí se ve un término que se llama kolpos. Kolpos es seno. Este término solo tiene algunos significados limitados. Uno es como el puerto de un muelle donde estacionan los barcos. Otro puede ser como una bolsa en la dobladura de su ropa. Otro puede ser seno, como el pecho. Entonces, esto es un término que es muy interesante. Y otra es que tiene que ver con una relación muy íntima, cerca a su corazón. The one being in the bosom of the Father is translated, who is ever close to the Father's heart. El que está siendo en el seno del Padre se traduce como siendo cercas al corazón del Padre. Y muchas veces vemos que se trata de una relación íntima. Aquí está, por ejemplo, un ejemplo, mira. Who lives in closest intimacy with the Father. Que vive en una relación íntima cercana con el Padre. Y aquí Louw-Nida nos dice, the idiom to be in the bosom of means to be closely and intimately associated with the implication of strong affection for. Pesado esto. Estando en el seno, el dicho que estar en el seno de alguien significa estar íntimamente y asociado cercamente con la implicación de afección fuerte hacia alguien. Esto solamente es algo que se puede usar para una persona. Y luego dice en Juan 1:18, one may speak of the Son as being at the Father's side or being in closest communion with the Father. Unos pueden hablar del Hijo estando al lado del Padre en un sentido de estar en una relación muy íntima con el Padre. Así que aquí donde dice, si vamos a tomar que diga el monogenes theos, unigénito Dios, o monogenes huios, el Hijo unigénito, el punto es que estaba en una relación íntima. Y esto no se puede decir de un concepto, de algo inanimado, sino solamente de una persona. Y miramos ya de la primera, ya miramos de Juan 1:1 en el contexto que ese logos es una persona. Y esa persona es la que tomó carne. Y esa persona es la persona del Hijo de Dios. Esa fue la persona que se manifestó. Primera de Juan 3:8. Esa persona del Hijo de Dios fue manifestada para destruir las obras del diablo. Y esa persona es la que estaba con el Padre, primera de Juan. ¿Se recuerdan? Dice proston pateras,
con el Padre. Y Juan 1 dice prostanteon, con Dios. Entonces Dios se puede referir aquí en el sentido de a veces del Padre y a veces a veces se puede referir a Dios en el sentido del Hijo. Depende de cuál persona está hablando en Dios. Y no siempre es igual. Siempre a veces se presenta a Dios de una manera y a veces se presenta a Dios de otra manera. O se refiere, diré. A veces se refiere a Dios como el Padre, a veces se refiere a Dios como el Hijo y a veces se refiere a Dios como el Espíritu Santo. Y a veces se hace referencia a Dios sin decir específicamente a cuál persona se está refiriendo. Eso es normal y es como se revela Dios en las Escrituras. Ok, vamos a continuar aquí en el verso 18, ¿ok? A ver, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén. Habían enviado para preguntar por qué es que Juan estaba ahí y de qué es lo que, se trataba con Juan. Y después a preguntarle, ¿quién eres tú? Verso 20, y él le confesó y no negó, confieso, yo no soy el Cristo. Verso 21, y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Juan 1:22, entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Verso 23, y dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezado el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y eso lo pueden comparar con Isaías 40, verso 3. Ok, en el verso 24, los que habían sido enviados eran de los fariseos. Los fariseos eran un grupo de personas religiosas que existían en esos tiempos que trataban de seguir la ley lo más posible que podían. Y Jesús tuvo muchos encuentros con este grupo de los fariseos y lo vamos a ver mientras seguimos nuestros estudios. Juan 25, y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué haces esto? Y después en el verso 26 Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno que no conocéis. Ya estaba ahí Jesús entre la multitud. Verso 27, él es el que viene después de mí. Ok, pongan mucho cuidado. Está hablando de Jesús. Está hablando del Mesías, ok. El Mesías ya está aquí después de Juan 1:14. Recuerdan que era el verbo hecho carne. Ok, él es el que viene después de mí, y quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. All right. Está hablando de Jesús. Verso 28. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, fíjense, ya es otro día, estamos en Juan 1:29. Al día siguiente vio a Jesús. ¿A quién miró? A Jesús. ¿Es este Jesús la persona del Hijo de Dios? Claro, Jesús siempre es la persona del Hijo de Dios. Y de hecho Juan Bautista lo va a clarificar. Fíjense muy cuidadosamente qué es lo que pasa aquí, ¿ok? Juan está bautizando y al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él. Imagínense, ahí está Juan Bautista y mientras está bautizando, sus discípulos también, y están ahí en el río. Y luego dice que vio a Jesús que venía hacia él. Y dijo, fíjense, dijo Juan el Bautista, he aquí, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos despacio aquí. ¿El qué? El Cordero de Dios. Ok, eso es muy importante. Esto, cuando él dijo que el Cordero de Dios, esto trae a memoria Isaías 53:7, Juan 1:36, y ahorita vamos a ir para ese texto, Hechos 8:32, Primera de Pedro 1:19, Apocalipsis 5:6, y también verso 8 y verso 12, y también Apocalipsis 6, capítulo 6, verso 1. Ok, este es el Cordero de Dios. Estos son los textos donde aparece el Cordero de Dios, pero ya fue profetizado en Isaías 53:7. Ok, las personas que estaban ahí saben de lo que estaba hablando. Es Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuevamente estamos en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Y luego fíjate qué es lo que dice en el verso 30. Fíjate, ¿quién es este? Pues Jesús, porque aquí dice, al día siguiente vio a Jesús
que viniera hacia él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces Jesús, siendo la persona del Hijo de Dios, es el mismo referente por el título de Cordero de Dios. O sea, se llama Jesús, es el Hijo de Dios y también es el Cordero de Dios. Se está refiriendo a la persona del Hijo de Dios. Y luego aquí dice, en el verso 30, es aquel de quien yo dije. Ok, entonces aquí está hablando de ese Jesús, el Hijo de Dios, y el Bautista está diciendo, este es aquel del quien yo dije, después de mí viene un hombre que es ante mí. Estamos en el verso 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí. Hati protos mu ein, se usa el verbo imperfecto, que existía antes que él. Y luego aquí fíjate lo que dice. Porque era primero que yo. O era antes que él. Esto es muy, muy, muy importante, amigos. Fíjense en las palabras que se está usando aquí. Este es aquel, está hablando de Jesús, el Cordero de Dios, de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí. Ya recordemos que Jesús, el hombre, no fue antes que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista nació al menos 6 meses antes que Jesús. Entonces Juan Bautista existía antes que Jesús. Pero Juan el Bautista está diciendo que este Jesús, siendo el Hijo de Dios y el Cordero de Dios, era primero que él. ¿Pero qué quiere decir era primero que él? Está refiriéndose a que existía antes que él. No solamente que tiene un rango más antes que él, sino que él existía. Y se lo voy a probar. Verso 31, y yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Verso 32, Juan dio también testimonio, diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Verso 33, y no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien ves al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu. Y fíjate qué es lo que dice aquí Juan, en Juan 1:34. Y yo le he visto y he dado testimonio que este es, ¿qué, amigos? El Hijo de Dios. Muy importante, este es el Hijo de Dios. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Entonces Jesús, según el Bautista, existía antes que Juan. Tiene también un rango más antes que Juan. Pero Juan Bautista nació antes que Jesús. Pero Juan Bautista está diciendo que este Hijo de Dios, y está hablando en este contexto, era antes que él. Vamos a seguir leyendo. Al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba. Y fíjate qué es lo que dice, ¿ok? El verso 36. Dice, y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ok, aquí estamos muy importante. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Aquí lo dice en el verso 34. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces el Cordero de Dios es el Hijo de Dios. Y Jesús es el Hijo de Dios. Y este Cordero de Dios es, fíjense, yo le he visto y dado testimonio que este es el Hijo de Dios, Juan 1:34. Y aquí en el verso 36 dice, y vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces el Cordero de Dios es el Hijo de Dios. Y acá arriba dice que el Cordero de Dios existió antes que él. Entonces si el Cordero de Dios existió antes que Juan el Bautista, entonces eso significa que la persona del Hijo de Dios existió antes de Juan el Bautista, pero realmente la persona de Juan Bautista nació 6 meses antes que Jesús, indicando que la persona del Hijo de Dios existía antes de nacer de la Virgen María, demostrando su preexistencia. Y vamos a regresar poquito porque yo sé que esto está muy pesado. Y vamos a regresar otra vez a Juan 1:26 y leerlo otra vez. Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Verso 29. Estas cosas sucedieron en Betania al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Verso 29.
Al día siguiente, verso 29, vio a Jesús. Haga nota de esto, Jesús, que venía hacia él. ¿Y qué fue lo que dijo? Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿quién es el Cordero de Dios? El Cordero de Dios es Jesús. Y el Cordero de Dios es el Hijo de Dios. Ok, dice que vio al Cordero de Dios. Ok, y luego dice que quita el pecado del mundo. En el verso 30, hablando del Cordero de Dios, es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Bueno, y aquí dice, para era es el verbo imperfecto en, existía antes que él. Él está diciendo que el Cordero de Dios existía antes que él y también es antes de él, porque era primero que él y también tiene un rango más alto que él. Entonces aquí en Juan 1:30 está diciendo que el Cordero de Dios era antes que él, y ese Cordero de Dios es Jesús. Recuerden que el que realmente existió primero como persona fue Juan el Bautista, como un ser humano. Entonces, cuando se refiere a Jesús, diciendo que él existía antes que él, cuando realmente Juan el Bautista nació antes o fue concebido antes que Jesús, al menos 6 meses, entonces, ¿por qué Juan el Bautista dice que este Jesús, siendo el Cordero de Dios, existía y era antes que él? Dice aquí en verso 31, yo no le conocía, pero para él fue manifestado Israel. Por esto yo vine bautizando en agua. Verso 32, yo también doy testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Ok, hasta este punto sabemos que Jesús es el mismo referente que el Cordero de Dios. Sabemos que Juan dice que era antes de él y fue primero que él. Y después, aquí en el verso 30, vamos a ver el verso, es el Cordero de Dios, recuerden eso. El verso 34 dijo, y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ok, entonces Jesús es el Hijo de Dios, la persona del Hijo de Dios. Jesús es el Cordero de Dios, ok. Y fíjate qué pasa en el verso 35. Al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí, ¿qué? El Cordero de Dios, ok. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Eso ya vemos aquí que el Cordero de Dios es el Hijo de Dios. Ok, entonces Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Y fíjense qué dice en Juan 1:29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Jesús es el Cordero de Dios, y si el Cordero de Dios existía y era antes que el Bautista, entonces ese Cordero de Dios es el Hijo de Dios. Y aquí dice en el verso 34 que es el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios, la persona del Hijo de Dios, como el Cordero de Dios, existía antes que Juan el Bautista, indicando que este es antes que él, demostrando la preexistencia de la persona del Hijo de Dios, siendo el Cordero de Dios, identificando quién exactamente es Jesús. Jesús, siendo el Cordero de Dios y el Hijo de Dios, existió antes que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista realmente nació 6 meses antes que Jesús. Entonces, cuando él dice que él era primero y que existía antes que él, está haciendo una referencia a la preexistencia de la persona del Hijo de Dios. Muy, muy fuerte todo esto, muy poderoso todo esto, porque está enseñando la preexistencia del Hijo de Dios. De hecho, si vemos, muchas traducciones traducen como él existía. Vamos a ver aquí una, por ejemplo, a ver cuáles puedo ver. La Biblia traducción en lenguaje actual, yo me refería a él cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existe desde antes de que yo naciera. Ahí lo tienen, pero cuando ven los textos que ya le mencioné, realmente existió Juan el Bautista antes de que Jesucristo naciera. Entonces, ¿por qué dice Juan el Bautista que existe Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, antes de que él naciera? ¿Está mintiendo Juan el Bautista? No, porque la razón que dijo esto es porque está hablando de la preexistencia de la persona del Hijo de Dios. Y aquí vamos a ver otro. Biblia Nueva Versión Internacional. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí. ¿Por qué? Porque existía antes que yo.
Jesús, siendo el Cordero de Dios, y él testificó que es el Hijo de Dios, existía antes que él. Ahí tienen a Juan el Bautista diciendo que el Hijo de Dios existió antes que él. Y vimos en Juan 1:18 que si es el Dios unigénito, único de su clase, o si es el Hijo, como lo quieran tomar, están hablando de la preexistencia del Hijo de Dios. Biblia Nueva Versión Internacional dice en Juan 1:30, de este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí. ¿Por qué? Otra vez, porque existía antes que yo. ¿Se recuerdan el verbo ein? Da acción continua y acción, aspecto imperfecto. Por eso que está diciendo que existía. Si ustedes investigan el verbo ein, viene de existir. Igual que Juan 1:1, ¿recuerdan? Se repite 3 veces. En el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esas son ein. Existía. Es el término que también usó Juan el Bautista. Aquí está otro. Dice primero que yo, aquí está otro que dice existía, Dios habla hoy, al que me refería yo cuando dije después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Ahí está. Y vamos a ver la Biblia Kadosh, israelita masiónica. Este es el hombre del cual hablaba cuando dije después de mí viene uno que ha venido para ser superior a mí. ¿Por qué? Porque él existió antes que yo. Y recuerden que Juan el Bautista, él está hablando de este Jesús, el cual es el Cordero de Dios, y dijo que él testifica que él es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios siempre es una persona. Entonces estamos hablando aquí de este Jesús. Este Jesús es algo personal. Jesús era el Logos hecho carne. Es el Hijo preexistente. Ok, recordemos que en Juan 1:3 y Juan 1:1 al 3 vemos que el Logos existía antes de todas las cosas porque todas las cosas fueron creadas por medio de él. Este Logos después se hizo carne, Juan 1:14. Entonces, este Logos es la persona del Hijo de Dios. Y Juan el Bautista te está diciendo aquí que este es el que él testificaba, este Jesús que existía antes que él. Y que ese Jesús es el Cordero de Dios y también es el Hijo de Dios. El Bautista está identificando a Jesús como el Cordero de Dios y el Hijo de Dios y dice que él existía antes que él. Juan 1:30 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, a él me refería cuando yo decía después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Entonces amigos, ustedes pueden ver aquí, fácilmente puedo seguir citando traducciones, que aquí esta persona de Jesús es el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios y existía antes que el Bautista. Esto es algo que tenemos que aceptar. La preexistencia del Hijo de Dios es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dio testimonio que este es el Hijo de Dios y también dijo que él existía antes que él. Entonces con esto aquí vamos a parar por ahora. Llegamos hasta el verso 36, Juan 1:36. Y espero que puedan tomar su tiempo con este estudio y analizarlo cuidadosamente. Lo que se está diciendo en el primer capítulo de Juan 1 está muy pesado. Y Juan 1:18 y los versos que siguen nos están dando más información sobre quién es este verbo que estaba con el Padre. Y ese verbo era Jesús, es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios preexistente, el que vino a entrar a nuestro mundo de existencia humana. Para Dios sea la gloria. Dios les bendiga.